Hoy quiero tratarles un tema bien interesante. Mira, esto parece que va a dar problemas, así que ¿me ayudas ahí con la próxima? Gracias. Hoy quiero hablar un poco de inquietudes. ¿A cuántos en algún momento le ha resultado estar inquieto? Se ha sentido inquieto, ¿verdad? ¿Qué cosas causan inquietud para usted? Desconocimiento de algo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que más inquietudes causa. Incertidumbre, es un sinónimo, podríamos decir, ¿no? de esto. Hay muchas cosas que nos pueden causar inquietud. Muchas cosas. Pero una de las que más nos causa inquietud en la vida es precisamente lo que el hermano acaba de decir. Es el no tener un conocimiento de algo que se supone que yo debo conocer. Porque si es algo que yo no, por ejemplo, yo no me voy a inquietar porque no sé hacer cirugía de cerebro, no me inquieta eso. Pero me puede inquietar el no tener una palabra de consuelo para alguien en el momento que la necesite, porque eso sí yo debo saberlo. Y cuando una persona, por ejemplo, las damas, amas de casa, no saben hacer una buena tortilla, pues tienen problemas, se inquietan, porque se supone que toda dama conoce eso, y también los caballeros deberían conocerlo también, para que no pasen trabajo. Hay otras cosas que nos inquietan. Básicamente hay tres cosas que nos inquietan a todos los seres humanos. Saber quiénes somos, y eso por favor no vaya a pensar que es conocer los datos de su cédula o de su Social Security. Estoy hablando de un asunto existencial. En algún momento en la vida usted se ha sentado y ha pensado, ¿quién soy? Y de alguna forma he dado algunas pinceladas sobre eso durante estos días. Esa inquietud de saber la razón de mi existencia en esta vida es un punto muy relevante cuando se convierte en una inquietud. Porque se cometen muchos errores cuando yo no estoy claro de quién soy. Ayer les hablaba de que todos nosotros tenemos que tener conciencia clara de que somos hijos de Dios. Cuando yo tengo eso claro en mi mente, eso ayuda mucho a todo lo demás en mi vida, a todo lo demás. Tener claro que soy un hijo de Dios me da pertenencia, me hace saber que tengo algo, que no soy un acaso, que no soy un accidente. Y hablo con mucha propiedad sobre eso, porque en mi vida eso fue muy difícil de entenderlo. Los que estuvieron aquí anoche saben de lo que hablé. Y cuando usted, por ejemplo, tiene las circunstancias que yo tuve en mi nacimiento, usted se pregunta, ¿por qué? Y ese por qué se convierte en prácticamente la inquietud principal en la vida. ¿Quiénes somos? Lo segundo es que la mayoría nos preguntamos, además de quiénes somos, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo por estar aquí? Y una tercera pregunta es, ¿a dónde va a terminar esto? Son tres preguntas que se hace cualquier persona independientemente de si es cristiano, de si es musulmán, de si es hindú, si es de cualquier nacionalidad, no importa de dónde venga, son tres preguntas que todo el mundo se hace. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Y es probable que hasta ahora usted solamente se había hecho las preguntas, pero no había pensado mucho en eso. Así que hoy le voy a trastornar un poquito la mente, porque de eso vamos a hablar un poco a la luz de una historia en la Biblia muy interesante. Una historia que en definitiva, en mi caso, me parece muy especial, porque nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito de más. Este es un libro muy especial. Dios solo tenía la oportunidad, por así decirlo, de dejarnos
un elemento tácito, o sea, que podamos ver y tocar y que pudiera servir de referencia para toda la existencia humana. Así que al Señor, que es todopoderoso, pero Él se somete Él mismo a ciertos elementos, y uno de esos elementos a los que Él se sometió fue el lenguaje humano. Y Él quiso revelarse a través de un elemento que el ser humano no lo sienta tan extraño a Él, al ser humano. Y por eso Dios usó el lenguaje. Dios pudo haber revelado todo lo que Él es a través de otros medios, pero el Señor prefirió usar el lenguaje. Otro medio que Él usa con menos, vamos a decir, con menos incidencia en la toma de decisiones, tiene que ver con las cosas que Él ha creado. Son evidencias, pero no nos dan del todo elementos y detalles como nos da la palabra de Dios. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. O sea, yo puedo admirarme de Dios en la creación, pero no más de ahí. Cuando veo el mar, cuando veo los cielos, el salmista no aguantó, una noche salió, miró para el cielo y dijo: oh, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Y en otra oportunidad, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, pero hasta ahí, porque eso es hacia afuera. Y hacia adentro, entonces aquí está. La palabra me habla a mí, y me habla como humano soy, entiendo a través del lenguaje. El Señor usó el lenguaje para eso. Y aunque el lenguaje viene humanamente dañado, pero la más segura fuente que yo tengo para saber la voluntad de Dios en mi vida es su palabra. Por eso no le haga caso a nadie que quiera presentarle a usted el sueño de Dios si no es a través de la Biblia. Y aquí hay historias que son tan especiales como la que mencionamos anoche, que vale la pena que usted se dedique un tiempecito a leerla, a escudriñarla, a pasar un tiempo analizando esos detalles. Esta es una de esas historias breves de la Biblia, únicas, porque no se menciona en otros evangelios que haya ocurrido. Solamente Juan se dedicó, y de paso Juan como evangelista es muy especial porque él se dedicó a tratar con ese aspecto divino de Jesús y a tratar temas tan profundos que en algunos escenarios teológicos le llaman a Juan el teólogo, porque sí que escudriña el hombre. Así que yo quiero invitarles a conocer a este personaje. Vamos a ver si me puedes pasar al próximo. A este personaje el Señor le sacó de esta duda. Este hombre llamado Nicodemo, eso es un nombre muy particular. Más adelante les voy a explicar todo lo del nombre, pero quiero que ustedes piensen por un momento. A Nicodemo Dios le dijo algo que lo dejó verdaderamente inquieto. Y la gran pregunta, nacer de nuevo, ¿es posible? ¿Es posible realmente? Es posible. Si usted piensa como pensaba Nicodemo, como pensó él cuando Jesús se lo dijo, usted va a creer que no, porque él le dijo al Señor que eso no era posible. Así que el Señor tuvo que explicarle cómo es ese proceso. Y yo quiero hablarles de ese proceso. Para poder entender las primeras 3 preguntas, nosotros necesitamos analizar ese proceso. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Qué pena, no se ve la parte de arriba. ¿Ustedes la ven? Ustedes sí, es aquí yo que estoy sin verla. Bueno, me voy a virar un poco, perdonen los que están mirando en las redes sociales, van a ver mi espalda un ratito. Vamos a ver el nombre de Nicodemo, de una raíz griega, aunque no está ahí la raíz griega, solamente el significado del nombre. Le voy a dar las palabras en griego de donde nace el nombre de Nicodemo. A algunos les va a gustar esto.
Nicodemo viene de dos palabras en griego. La palabra Nike y demos. Nike significa victoria, así que los que les gustan los tenis Nike ya saben por qué los tenis Nike tienen una rayita que parece una V de victoria, porque es victoria en griego. ¿Vieron qué interesante? La Biblia enseña cosas que hasta de marketing sirven, miren. Entonces, de ahí viene el nombre de victorioso. Entonces, demo es pueblo. La palabra demo es como gente, muchedumbre, ¿no? Pero básicamente pueblo organizado. De ahí viene la palabra democracia. Demo, pueblo, cracia, kratos, poder ejercido. Entonces, ¿qué es democracia? Cuando el pueblo ejerce el poder. Entonces, Nicodemo no será otra cosa que victorioso como. Ahí lo dice, victorioso con el pueblo. Oigan, ¿qué nombre tenía Nicodemo? De paso, es muy importante el tema de los nombres. Una de estas noches voy a hablar de eso particularmente. Y con mi nombre voy a relacionarlo un poco. Pero yo quiero que usted piense, por favor, solo por un momento en lo que significa llamarse victorioso sobre el pueblo. ¿Qué debe ser para un niño que cuando nace le ponen ese nombre? Piense, debe ser algo especial. El detalle es que es especial si de verdad tú eres victorioso. Si te va bien, si sacas puros 10 en la escuela, si tú le ganas a todo el que juega contigo, si tú eres el individuo que está delante de todo el mundo y que todo lo sabe. Pero vamos a analizar un poquitito nada más algún aspecto que tal vez la historia en el capítulo 3 de Juan no nos menciona. Porque Nicodemo aparece en el capítulo 3 de Juan ya un hombre adulto, desarrollado, ¿no? Insisto, piensa en un jovencito que se llame victorioso sobre el pueblo. ¿Qué espera él de su vida? Pues ser un victorioso. Si te llamas victorioso sobre el pueblo, pues tienes que ser alguien victorioso, de verdad, que le va bien, que todo está bueno para ti. Eres el líder del pueblo, el más conocido del pueblo, el que todo el mundo le gusta estar al lado tuyo. Y creces con esa idea, ¿no?, de que eres victorioso sobre el pueblo. Y es interesante que cada vez que te llaman, pues te lo acuerdan. Victorioso sobre el pueblo, ven acá. Victorioso sobre el pueblo, haz esto. Y de repente tu vida se convierte en eso, en un escenario de victoria. Pero la realidad es que esas victorias no son tal vez tan reales para ti. Nicodemo creció así. Nicodemo creció con el sueño de ser victorioso. Y le fue bien en algunas cosas. Una de las que le fue bien parece que fue en los estudios. Se convirtió en un gran intérprete de la ley, conocía bastante de la ley. Pero saben, en los tiempos en los cuales él vivió, ser un miembro del Sanedrín era una alta distinción. Sin embargo, era una distinción si de verdad tú tenías seguidores. Si de verdad tú tenías gente que estaba atenta a ti. Oye, ser miembro del Sanedrín a él le había costado mucho estudio, sacrificio, su familia me imagino que habrá gastado mucho dinero para que él se mantuviera en una buena posición todo el tiempo en los aspectos de sabiduría, estudiando, conociendo la ley. Me imagino que a los pies de los principales maestros. ¿Con qué intención? Bueno, él va a llegar a ser un gran maestro. Los maestros en esa época tenían discípulos por doquier. Así que Nicodemo, su éxito, él lo centró en algún momento en su vida en tener muchos seguidores. Pero los años pasaron y Nicodemo solamente era maestro de la ley y miembro del Sanedrín. No tenía discípulos. Por lo menos la Biblia no menciona eso. No lo dice. Y ahora de repente aparece un carpintero en el barrio. No un maestro de la ley. Un carpintero en el barrio que de un momento a otro comienza a hablar. Y donde quiera que va, miles lo siguen.
Y no solo lo siguen, se hacen discípulos de él. Y Nicodemo comienza a pensar, pero ¿quién es este que no fue a la escuela, que no es victorioso sobre el pueblo como yo? Y sin embargo a él lo sigue la gente y a mí nadie. Y eso lo llenó de inquietud. Y ahí es donde comienzan las cosas a ponerse bonitas, porque cuando este hombre se llena de inquietud, él trata de ver cómo es que va a averiguar de dónde salió este hombre, quién es, y cómo ha logrado tener ese surgimiento en el liderazgo tan fuerte. Si ni siquiera es un discípulo, él no es un discípulo. Pero había un problema en la mente de Nicodemo, es que su estatus no le permitía hacer muchas cosas. Cuando usted tiene un nivel, un estatus X, a veces eso nos restringe muchas cosas. Por el temor del qué dirán, qué van a pensar. Voy a abrir un paréntesis aquí para hablar un poco de historia de mi país. En mi país había un gran dirigente político muy famoso, el profesor Juan Bosch. Pero el profesor Juan Bosch nunca fue a la escuela, a la universidad. Fue a la escuela, pero nunca a la universidad. Sin embargo, eso no le impidió a él ser uno de los más grandes intelectuales de mi país. El hombre era un maestro de la literatura, un escritor fino, y se convirtió en uno de los principales escritores de mi país y uno de los principales estadistas. Gobernó República Dominicana solo por 7 meses, pero hasta el día de hoy los principales partidos políticos que existen en mi país los fundó él. Mire qué cosa interesante. En una ocasión él fue acusado de ser comunista. Y un sacerdote llamado Láutico García lo retó a un debate público para demostrar que él era comunista. Y en el debate, cuando llegó el momento del debate, el moderador presentó primero a Láutico García. Cuando lo presentó, comenzó a decir que tenía un doctorado en filosofía, que tenía un doctorado en teología, que tenía una maestría en qué sé yo cuántas cosas. Eso está en YouTube, usted lo puede ver ese momento, cuando lo presentan al sacerdote Láutico García. Una lista enorme de títulos. Y cuando presentaron al profesor Bosch, el anunciador no pudo decir otra cosa más que, y de este lado, el profesor Juan Bosch. ¿Y sabe lo que dijo un señor muy conocedor, un gran intelectual de nuestro país, viendo el debate? Cuando presentaron al profesor Bosch, y de este lado el profesor Juan Bosch, dijo él, ya le ganó el debate. Porque si él logró que este intelectual se sentara a debatir con él, que es supuestamente un don nadie, pues entonces el que le ganó el debate fue el don nadie. Por ahí andan las cosas con Nicodemo y Jesús. Nicodemo no se atrevía porque él no quería pasar como pasó Láutico la vergüenza de los siglos ahí. Porque delante de todo el país, el profesor Bosch le demostró que él estaba equivocado. Y de una forma tremenda, una intelectualidad increíble. Eso está ahí para la historia. Así que, de plano, un consejito, no presuma que usted no sabe quién es quién a la hora de la verdad. No presuma. Nicodemo no quería presumir. Si algo bueno puedo señalar de él, él no quiso presumir. Así que se cuidó de que lo vieran hablando con Jesús.
No sé cuántas veces habrá él intentado hablar con él, pero la Biblia menciona que el momento en que lo logró, lo hizo en un momento particular en el que nadie lo viera y que nadie lo juzgara, porque se estaba juntando con alguien que se supone que no estaba a la altura para hablar con él. Así que llegó ese momento y Nicodemo entró en el escenario. Yo quiero invitarles a que vayan conmigo al Evangelio según San Juan. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Ahí está Nicodemo, o por lo menos un actor que lo ejemplificó en una película. Y Nicodemo entra en el escenario con un ímpetu interesante, como lo hacen los intelectuales, con preguntas, con declaraciones, dando a entrever su capacidad, ¿no? La historia nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, fíjese qué interesante, el título que Nicodemo le pone a Cristo es un título que Jesús socialmente no tenía, pero Nicodemo reconoció que él era un maestro. ¿Vieron qué interesante? Nicodemo tenía muchas cosas buenas. Él reconoció que Jesús era un maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. ¿Qué está buscando Nicodemo? Ojo, Nicodemo está tratando de igualarse con Jesús. Le está poniendo a Jesús un ambiente para que Jesús se sienta elogiado por él, cómodo. Así hacen las personas cuando quieren venderte un seguro. Cuando quieren darte algo que tal vez tú no necesitas, pero te tratan de tal forma que tú te sientas cómodo y caigas en lo que sea que te digan. Ahí ya Nicodemo tenía el escenario preparado y cualquier cosa que él dijera le iba a ser bien recibida, ¿no? Sin embargo, las palabras de Jesús a Nicodemo rompieron con aquella línea de conversación. Las desbarataron de inmediato. Jesús les derrumbó su objetivo, porque Jesús sabía que él había llegado allí. Y Jesús entonces, dice la palabra, le responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tremenda declaración. No puede ver el reino de Dios aquel que no ha nacido de nuevo. Filosofía pura, mi hermano. Usted cree que usted sabe, yo también sé. Y Nicodemo quedó noqueado a la primera. Fue un golpe al estilo Mike Tyson de sus años buenos. Loco quedó Nicodemo con esa declaración de Jesús. Quedó dando vueltas. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué me dijo? Y Jesús entonces recibe de Nicodemo una respuesta. Dice allí Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Ok, yo quiero ahora hacer un paréntesis e irme al tema del sábado. ¿Recuerdan de Zacarías? La misma cosa, el ser humano es siempre lo mismo. Quiere saber cómo es que Dios hace las cosas. No se limita solo a aceptarlas, es querer saber cómo. Y yo les dije el sábado, mientras usted y yo como humanos tengamos la mentalidad de querer saber cómo Dios hace las cosas, vamos a estar siempre perdidos. Tenemos que entender la soberanía de Dios.
tenemos que entender que Él es todopoderoso y que habrá cosas que usted no la va a poder explicar. Nicodemo no entendía esto de cómo puede un hombre nacer otra vez siendo viejo. ¿Cómo? ¿Acaso se puede meter en el vientre de su madre? Y Jesús entonces comienza ahora a tratar de explicarle un poco a él, a tratar de explicarle un poco. Dice el texto: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y ahora Jesús le metió, pero filosofía pura en la cabeza. Ahora Jesús lo puso a pensar en un detalle importante: la naturaleza humana, cómo actuamos. Tenemos una lucha interna, una lucha fuerte entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Tenemos una lucha tremenda entre lo que nace de mis deseos y lo que debe nacer de mi razón. Y en esa tremenda conversación que están teniendo estos dos hombres, literalmente usted y yo quedamos noqueados. Usted no se imagina la cantidad de sermones que se predican sobre este pasaje bíblico. Lo interesante es que esa conversación fue profundizándose y profundizándose más. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, como el viento. Lo oigo, lo siento, pero no lo veo. En otras palabras, no quieras tener todas las respuestas. Tan simple como eso. Cree. Y entonces Nicodemo, ¿verdad?, que ya está noqueadito con todo lo que le ha dicho el Señor hasta ese momento, le pregunta: ¿y cómo puede, insiste, ¿no? ¿Y cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió: y tú no dices que eres maestro de la ley. Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Se le fue la victoria a Nicodemo. Hasta ahí llegó. Entonces tú eres maestro de la ley, y no sabes. ¿Y qué enseñas entonces tú? Bueno, de cierto te digo que de lo que sabemos, de eso hablamos. Y de lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Porque si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y aquí entonces Jesús, a partir del versículo 13, le habla acerca de algo con lo que él está familiarizado. Jesús le dice en el verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algo interesante de esa declaración, que se convirtió en el texto bíblico más conocido del mundo, es lo siguiente: el tiempo verbal en el que Jesús habló. ¿Ustedes se dan cuenta de que Él está hablando en pasado cuando todavía Él no ha muerto? De tal manera amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús no había muerto todavía. En otras palabras, Jesús le está haciendo ver a Nicodemo que todo lo que está escrito en el pasado está dirigido hacia Él, hacia Cristo. En otras palabras, así como ayer, en el tema de ayer, Jesús se le reveló a la samaritana diciéndole que Él era el Mesías, Jesús acaba con esos dos textos de revelarse como Mesías delante de Nicodemo. Le acaba de decir: yo soy el Mesías y yo tengo que ser levantado. Algo triste de la historia de Nicodemo es que, como me le dieron ahí filosofía de la más pura, como me lo pusieron a pensar tanto, el hombre no se decidió ahí mismo. Cuando usted termina de leer la historia, se da cuenta de que Nicodemo se fue y no tomó una decisión. En ese momento no. ¿Qué habrá pasado con él? Bueno, la mayoría de las personas, cuando chocan de frente con la verdad, necesitan pensar. Eso no es malo. De paso te digo, es muy importante que cuando tú tengas tus dudas, vayas delante del Señor con tus dudas. Señor, no entiendo esto, ayúdame a entenderlo. Y Dios te va a mandar, de una u otra forma, el Señor te va a dar a ti la respuesta a tus inquietudes humanas. Te podrás pasar la vida entera tal vez con esas inquietudes, pero en algún momento el Señor va a mandar una luz para iluminar tu vida y guiarte. Y Nicodemo la recibió esa noche y él se fue, no entendió todo de una vez, pero quedó impactado por las palabras de un carpintero que sabía más de él que él mismo. La historia bíblica nos cuenta que ese hombre luego fue testigo de la crucifixión de Jesús. Y cuando él vio el momento en que Jesús fue levantado en la cruz, como unas saetas, las palabras de Cristo dichas a él noches atrás le atravesaron el cerebro. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el momento en que esa cruz fue levantada, Nicodemo se dio cuenta, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y de acuerdo a lo que podemos nosotros inferir por lo que la Biblia sigue mencionando de Nicodemo después, Nicodemo salió de ahí corriendo cuando vio ese momento y dijo: no, espérate, yo tal vez no pude estar con él en sus trabajos todos los días. Tal vez yo no pude ser un discípulo que hizo lo que tenía que hacer. Pero aunque sea en este último momento, yo voy a hacer algo. Y como él venía de una familia muy adinerada, decidió encargarse de la sepultura de Jesús. Y se gastó un dinero grande para que Jesús tuviese una sepultura digna de quien él había entendido que era Jesús. Un hombre inigualable. Dios hecho carne. Nicodemo lo entendió. Dicen algunos investigadores que se gastó más de 100 talentos solamente en mirra y aloes y diferentes tipos de ungüentos para que el cuerpo de Jesús fuera embalsamado, ¿no? Tratado, cuidado. Más adelante, Nicodemo fue uno de los principales sostenedores de la obra de Dios en los inicios del Evangelio y del cristianismo. ¿Qué nos enseña Nicodemo a nosotros? Nos enseña pertenencia. Nos enseña más que todo que tenemos una razón de existir, un objetivo en la vida.
Jesús le mostró a Nicodemo que como hijos de Dios nosotros tenemos un norte. Y ese norte es que usted y yo seamos conscientes de nuestro estatus delante de Dios. Quiero pasar a la próxima diapositiva. El detalle más relevante de lo que nos enseña Nicodemo, o la historia de Nicodemo, tiene que ver con el pecado y con Cristo. ¿Qué hace el pecado con el ser humano? Separa al hombre de Dios. Y después que lo separa, lo domina. Oiga bien, primero te separa de Dios. Y después que te separa, el pecado te domina. Tu naturaleza está controlada por el pecado. Y yo quiero ser bien claro al decirles esto esta noche. Estoy diciéndole, hermano querido, que por más sano y santo que usted quiera ser, mientras estemos en este mundo, somos propensos a ser víctimas del pecado, a que el pecado nos separe de Dios y a que el pecado nos domine. Y lo más terrible es que cuando el pecado ya nos domina a nosotros, cuando Él es el que dirige nuestra vida, entonces Él viene y se burla de ti. Porque el pecado no solamente se circunscribe a dominarte, no. Después que te hace caer, entonces se burla de ti. Mira, tú no sirves. Mira cómo estás. Eso hace el pecado. Pero aparece Cristo. Y Cristo entonces te acerca a Dios. Y Él te da victoria sobre el pecado. Y además de eso te salva. Nicodemo necesitaba conocer esos aspectos. ¿Cómo te acerca a Dios Jesús? A través de la fe. La palabra dice que nosotros podemos ir confiadamente y vamos a hallar oportuno socorro en Cristo. El detalle que como adventistas del séptimo día tenemos es que nosotros no somos muy duchos en entender ese aspecto de la justificación por la fe. Todavía al día de hoy tenemos que estudiarlo y requete analizarlo porque tenemos problemas para entender lo que significa justificar a una persona pecadora y hacerla justa. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Efesios capítulo 2 versículo 8 enseña eso. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Yo no tengo nada en mí que pueda servir para salvarme. Nada, absolutamente nada. El detalle es que eso en el primer plano de acercarme a Dios, eso es lo que significa. El Señor me toma, me recibe tal como estoy. Yo no tengo que cambiarme para venir a Cristo. Yo no tengo que dejar cosas para venir a Cristo. No, deje eso. Usted dirá, pastor, pero es que no es eso lo que me han enseñado. Dígame en qué lugar de la Biblia el Señor rechazó a alguien cuando se acercó a Él. Y hay personas, incluso con el deseo de ser cristianos, que no vienen al Señor porque tienen que dejar de hacer cosas. No, que es que yo todavía tengo este problema, que yo tengo aquello, que yo tengo aquello. No puedo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, inquietos, con problemas, y yo los recibo. Porque el detalle es que te acerques a Dios, que no estés separado de Él, porque separado de Dios no vas a poder conseguir nada en la vida. Ahora, una vez tú te acercas al Señor y llegas hasta aquí, entonces tú tienes que entender que todo el que se encuentra con Cristo no puede quedarse igual. El detalle es que mientras estés allá afuera, mientras estés alejado de Él, ahí el Señor no va a poder hacer nada contigo. Pero una vez llegas hasta donde Él está, el Señor ha prometido hacerte diferente. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren que yo ore por eso? Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra que impacta nuestro corazón y nuestra mente.
Te damos gracias también por la vida de personajes como Nicodemo, de quienes podemos aprender tanto, Señor. Gracias por esta linda iglesia a la cual me has dado el privilegio de dirigirme durante esta semana de una forma tan especial. Gracias por el pastor y por su ministerio y su liderazgo, pero de forma especial este grupo de hermanos que se ha puesto de pie, Señor, agradecidos por la decisión que han tomado de bautizarse. Hoy renuevan ese pacto contigo. Pero también aquí hay un grupo de personas que necesitan también tomar esa decisión. Y hoy, Señor, yo quiero presentarlos a ti, para que tú, a través del Espíritu Santo, puedas dirigir ese proceso hermoso y que muy pronto ellos puedan tomar su decisión. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento en esta campaña. Continúa con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Es mi deseo y oración esta noche.